Saludos a todos los hermanos y amigos que sintonizan nuestro canal de la Iglesia Metodista de Renacer de Bajadero. Les habla su hermano en Cristo, Arnaldo Ortiz. Hoy tendremos nuestra escuela bíblica de la semana, la cual titula Fidelidad desafiante. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de estudiar tu palabra. Hoy pedimos a ti sabiduría para poder discernir y aplicar a nuestras vidas tu enseñanza. Que podamos entender y compartir a nuestros semejantes lo que tú nos das a nosotros, dando testimonio de ti, de tus verdades, a través de nuestra conducta. Amén. El texto áureo de la lección de hoy lee así: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Salmo 55, 16. Los objetivos de la lección que hoy tendremos leen de la siguiente manera: proveer la oportunidad de abrirnos ante el Dios que no conocemos totalmente. Repito, proveer la oportunidad de abrirnos ante el Dios que no conocemos totalmente. Número 2, destacar que la fe, como nutriente esencial de nuestro creer, nos socorre en días de angustia y desconsuelo. Y número 3, enfrentar nuestras propias dudas y conocer nuestra vulnerabilidad. El vocabulario es una sola palabra, una corta palabra que vamos a definir y se llama fe. Es el don más preciado de Dios. Por esa fe podemos conocer los propósitos divinos que son para salvación. Al confiar en su gracia, encontramos la certeza que nos permite creer. Por la fe aprendemos los actos salvíficos de Dios en la historia, su revelación en Jesucristo y su presencia constante por la acción del Espíritu Santo. En las Sagradas Escrituras encontramos testimonios fehacientes de comunidades creyentes que nos han precedido y nos animan a continuar el camino de la vida cristiana. En medio de las pruebas y conflictos, la fe nos nutre y fortalece para preservar. La fe anima la esperanza y nos asegura que Dios lleva a toda su creación a la plenitud de su amor. Ese amor está ahí disponible para toda la humanidad. La oración, la meditación y otras disciplinas espirituales son alicientes que permiten madurar nuestra fe. Una definición algo extensa, porque la fe es prácticamente algo que para definirlo se tiene que vivir. Le leeré las lecturas del texto bíblico a estudiar hoy, el cual se encuentran en Job 24, versículo 1, versículo 9 al 12 y del 19 al 25. La leeré de la lectura en la versión popular. ¿Por qué el Todopoderoso no señala fecha para actuar de modo que sus amigos puedan verlas? Versículo 9 al 12. Les quitan a las viudas sus recién nacidos y a los pobres le exigen prenda. Los pobres andan casi desnudos, cargando trigo mientras se mueren de hambre. Mientras las piedras del molino para sacar aceite pisan las uvas para hacer vino, y mientras tanto se mueren de sed. Lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemido, pero Dios no escucha su oración. Versículos 19 al 25 leen: con el calor de la sequía, la nieve se derrite, y en el sepulcro el pecador desaparece. Su propia madre se olvida de él, los gusanos se lo comerán, y nadie volverá a acordarse de él.
El malo caerá como un árbol cortado. Con las mujeres sin hijos y con las viudas fue siempre cruel. Jamás las ayudó. Pero Dios, con su fuerza, derriba a los poderosos. Cuando Él actúa, nadie tiene segura la vida. Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Por un momento se levanta el malo, pero pronto deja de existir. Se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. Si esto no es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado? A modo de introducción les daré algunos datos sobre el libro de Job. Este libro nos desafía a pensar en situaciones de congoja y sufrimiento. Su tema es ¿por qué sufre el justo? Debemos de recordar que la aflicción de Job es el resultado de un asunto que Dios trataría con Satanás sobre la fidelidad. Y es Dios quien permite que Satanás le cause aflicción a Job para que quede demostrado lo justo y fiel que es Job a Dios. Así de profundo conoce Dios el corazón de Job. Dios sabía que él se mantendría confiado en él cuando todo aún estuviese mal. Así que ajeno y ante la imprescindible injusticia de todo lo que se le sucedía, Job busca defenderse. Es lógico, está sufriendo, está pasando por situaciones que desconoce, quiere conseguir una respuesta a qué es lo que me está sucediendo, qué es lo que está pasando si yo he sido fiel. Y la naturaleza humana, pues, busca una explicación. Teniendo él una relación con Dios, ¿verdad? Empieza a preguntarse y a tratar de defenderse. Se lamenta por las actuaciones de los malvados, que pronuncian palabras y busca una respuesta para eso. Él no lograba entender por qué Dios no respondía a su queja. Era como si se hubiera olvidado, aunque afirmaba que confiaba en Dios. Su angustia era tal que cuestionaba el porqué de la aflicción. Job espera que Dios le haga justicia. La fe de Job trata de entender por qué Dios calla si Dios todo lo sabe. Ante la situación, él continúa creyendo en Dios y sabe que Dios sabe lo que pasa, por supuesto, pero él quiere saber y continúa su queja. ¿Cómo reflexionamos en este escenario nosotros, verdad? El texto bíblico nos posibilita a enfrentar nuestras propias dudas y saber que somos vulnerables. Es vivir con los pies en la tierra, ¿verdad? Nos da espacio para la duda razonable. Nuestra mente finita va a querer una explicación. Nuestra existencia humana frágil clama por afirmaciones y esta lectura bíblica nos ayuda en las preguntas que Job hacía y nos orienta a tener fe en medio de cualquier situación. El mantenerse confiando en Dios, aún en la aflicción más dolorosa, es el resultado de una convicción profunda que combate la incredulidad. Job nos enseña a creer en la justicia, confía en que su defensor lo defienda y lo saque de la aflicción, afirmando saberse de un Dios vivo a quien él le cree. Así que en esta aflicción, pero confiando donde la fe en Dios nos continúa llevando, atravesando cualquier sea la situación en la que estemos, porque sabemos que Él algo hará. Continuar confiando en Dios en medio de
dificultades donde uno a veces ni puede pensar, es el gran desafío que tienen aquellos que enfrentan situaciones que desconocen de por qué pasa. Entonces, tenemos que recurrir a lo que conocemos de Dios, a lo que hemos desarrollado en nuestra relación con Dios. En los eventos que nos han surgido en nuestro país en los últimos 3 años, hablando de que han pasado huracanes, han pasado terremotos, estamos todavía bajo una pandemia. Los resultados de todos estos efectos en donde hay pérdida de empleo, pérdida de seres queridos, todas estas situaciones ponen a prueba nuestra fe. Han habido momentos donde la incertidumbre ha hecho su aparición en nuestra mente. Y mirando lo que vemos a nuestro derredor, es normal que nuestra fe sea desafiada y humanamente nos sentimos afligidos por todas las dificultades que pasamos. Es en esos momentos que el enemigo acecha para socavar nuestro ánimo hacia el Dios en el que confiamos. Aprovecha todas las oportunidades en donde nos ve débiles, donde nos ve sufriendo, donde nos ve buscando explicaciones. Ahí es donde el enemigo le gusta entrar a ejercer algún tipo de influencia para distraernos y sacarnos del camino. Es ahí, en ese momento, donde la oración, pidiendo ayuda, sale desde nuestros corazones. Las oraciones más profundas, las oraciones con más expresión del alma, salen cuando la dificultad en realidad nos enfrenta. En estos límites es cuando venimos y analizamos cuán convencidos y cerca de Dios estamos. Es ahí cuando es necesario recordar los eventos de fe que el Espíritu Santo usó para mostrarnos la gracia salvadora de Dios. Recordar eventos del pasado en nuestra relación con Dios. Tal vez fueron predicaciones que escuchamos o lecturas bíblicas donde abrimos el corazón e identificamos nuestra vulnerabilidad y sentimos que el Espíritu de Dios tocó nuestro corazón. Sentimos que su gracia abrió nuestra mente y sensibilizó el corazón ante esa situación. Es ahí donde surgen los cambios de conducta en nosotros. Cuando leemos esas porciones de la palabra, donde posiblemente la habíamos leído varias veces, pero hay un punto en donde la vuelves a leer y la reacción que recibimos es diferente, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El relato de Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de ser apresado para ser crucificado, es un gran relato para reflexionar sobre él. Jesús estaba acostumbrado a orar y así también aconsejaba a los discípulos, motivándolos a orar para no caer en tentación, en la tentación de dudar. La primero, y se lo especifica, de claudicar y decir: no creo más en Dios porque no veo cómo obra en mí. Se ora para no caer en tentación. La reflexión en la conversación con Dios se repasa nuestro sentir, se recibe lo que Dios tiene para uno, se refuerza nuestra convicción y esto nos mantiene firmes a la hora de cualquier tentación. En esta ocasión, Jesús, el mismo Jesús, Hijo de Dios, estaba siendo puesto a prueba. Él dijo: Padre,
si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. A ese punto era la prueba que estaba recibiendo Jesús. O sea, hay pruebas que definitivamente el Espíritu Santo de Dios tiene que darnos apoyo para poder pasar ese momento y enfrentar lo que se tenga que enfrentar. En este caso, un ángel vino y estuvo ahí para darle fuerza a Jesús. Y en medio de ese gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Eso está en Lucas 22, 39 a 44. Esa prueba de saber que ibas a ser apresado, que ibas a ser crucificado en la manera que ya se sabía cómo era. Y más que todo eso, cargar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, eso era una tarea solamente para el Hijo de Dios. Cultivar una relación diaria con Dios es vital para mantenerse creyendo, confiando, manteniéndose fiel a Él, para cuando lleguen las pruebas que no entendemos, en ese momento, la relación que mantienes, la comunicación en oración, la lectura de la palabra, el recordar las veces que el Espíritu Santo te tocó a través de la lectura de la Biblia o de mensajes en el templo o donde lo hayas escuchado, donde te impactó tu vida, eso es lo que te da fortaleza para poder resistir la prueba, para poder en el momento de la aflicción, de la pérdida, conocer que Dios es soberano. Leer y estudiar la Biblia es sabio, porque la palabra de Dios nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha amado de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. En otras palabras, aquellos que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. En esta lección de hoy, de Job 24, ese versículo 1, Job se queja ante su desconocimiento del propósito de Dios y dice, ¿por qué el Todopoderoso no trae juicio a los malos? ¿Por qué los justos deben esperar en vano? Aquí Job trata de entender por qué Dios permite que le pasen cosas malas a los buenos y a los malvados no les pasa nada malo. ¿Por qué? ¿Verdad? Aquí la Biblia nos muestra la realidad humana, natural, de quejarnos, de preguntarnos por qué no hay una retribución de acuerdo a las acciones de los seres humanos. Ante situaciones similares de inconformidad fueron enfrentados también Abraham, Noé, Moisés. Pero ellos permanecieron confiando en el único y verdadero Dios y todos cumplieron el propósito de Dios, el cual Él tenía para con sus vidas, a pesar de sus inconformidades y de las situaciones difíciles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que si nos suceden cosas, lo que sea, mantenerse firme, reconociendo que Jesucristo es el único que puede restaurar nuestras vidas, el único que puede poner el orden otra vez. Eso es lo más valioso que hay, porque al final lo que haya sucedido, Dios se encargará de ponerlo atrás y cumplirá el propósito por el cual viviste esa prueba. Muchas pruebas vienen a nosotros para servirle de apoyo a otras personas que posiblemente alguno de nosotros necesitamos darle ese support, ¿verdad? Ese apoyo. Pero para poderlo hacer, Él no le iba a poder soportar. La sufre alguno de los hermanos primero,
pasa por esa prueba, por esa dificultad, cuando mi hermano la vive, inmediatamente ahí tiene ese soporte. El ángel de Dios vino donde Jesús. Actualmente en la iglesia, los hermanos hacen esa función de consolar a aquellos que sufren, con palabras de aliento, con palabras de esperanza, con todo lo bueno que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. En Job 24, del 9 al 12, está detallada la injusticia y la maldad que se vivía en ese tiempo. Eran momentos en que los pobres estaban pasando miseria en sus vidas, y Job lo describe así: les quitan a las viudas sus recién nacidos, y a los pobres les exigen prendas. Los pobres andan casi desnudos, cargando trigo mientras se mueren de hambre. O sea, los obligan a trabajar haciendo pan, pero no le dan pan. Mueven las piedras del molino para sacar aceite y pisan las uvas para hacer el vino, mientras ellos mueren de sed. ¿Qué más injusticia que esa? Que al que usas para un bien, esa misma persona no puede beneficiarse de ese bien, sino que al contrario, sufre una necesidad. Cruel, ¿verdad? Y el versículo 12 dice: lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Esta injusticia de los gobernantes, y más fuertes, que era lo que sucedía en esa época, que se enseñorean de los débiles y pobres, causa la queja de Job, porque la opresión y la criminalidad abunda sin que Dios juzgue. Esto ha sido así a través de toda la historia. Hoy en día no es la diferencia. Hoy en día hay malos gobiernos que explotan a los pobres. Hoy en día hay sociedades donde los más fuertes se lucran de los más débiles. No ha cambiado, el ser humano sigue siendo el mismo, pero Dios sí que hará justicia. Estas injusticias, todas, claro que Dios las ve, pero en medio de eso están los que confían en Jehová. En los versículos 24, del 19 al 22, Job especifica que hasta la naturaleza rechaza a los malvados y dice: en el calor de la sequía la nieve se derrite, y en el sepulcro el pecador desaparece. Su propia madre se olvidará de él, los gusanos se lo comerán y nadie volverá a acordarse de él. El malo caerá como un árbol cortado. Con las mujeres sin hijos y con las viudas fue siempre cruel. Jamás las ayudó. Pero Dios con su fuerza derriba a los poderosos. Cuando Él actúa, nadie tiene segura la vida. Esta es la confianza que Job sabe que todo esto está pasando, pero sabe que un día Dios va a hacer justicia. El versículo 24, 23 al 24 dice: Job nos habla sobre qué resulta ser el camino de la impiedad respecto a cómo Dios observa y ve los resultados de los que escogen hacer lo malo. Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Él lo ve todo. Por un momento se levanta el malo, pero pronto deja de existir. Se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. A través de la historia hemos podido conocer y ver líderes de gobiernos malvados. Todos han caído. En la historia que conocemos, estos asuntos siguen pasando, pero al final triunfa la justicia de Dios. Termina el versículo 24 de Job diciendo, ¿verdad? Es una queja, una angustia. Y si esto no es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado? Job reitera su fe en Dios, pero sigue cuestionando y reclamando a Dios enojado.
La ha pasado bien difícil y todavía no entiende por qué le pasa. Pero Dios lo escogió a él por una razón, porque sabía que iba a ser fiel. Sabía que su relación a través de los años y su fidelidad era más fuerte que cualquier situación que estuviera viviendo. Job cree en la justicia y sabe que el camino de los malos tendrá un fin. Él se impacienta, es humano, ¿verdad? Porque Dios se tarda en hacer la justicia. Pero Job continúa en una búsqueda incesante, movida por su fe en Dios. ¿Qué hacía que Job se mantuviera? Su fe en Dios. Lo había conocido, había tenido una experiencia personal. Una vez uno llega a ese encuentro de esa experiencia personal, ya uno no es el mismo. Uno conoce a Dios, conoce realmente su poder, sabe someterse a Él. No hay manera, no es tan fácil caerse. Por eso es importante cultivar una relación con Dios. Job busca así entender ese misterioso Dios, el cual él todavía no conoce del todo. Sí tenía una buena relación, se está encontrando con algo que no puede explicarse. Por lo tanto, sigue siendo un misterio, ¿verdad? ¿Por qué Dios es así, verdad? ¿Y por qué a veces guarda silencio Dios? ¿Qué prueba? Ahí es donde uno se siente, ¿me estará escuchando? Y yo sigo con esta situación, ¿estará escuchándome Dios? Pero aún así, ¿está seguro de que no hay nada oculto para Dios, aunque sigan las injusticias? Ante nuestras dificultades y pruebas, debemos preguntarnos, ¿cuáles son los límites permitidos en nuestro cuestionamiento a Dios? ¿Es correcto estar cuestionando a Dios? ¿Debe tener eso un límite? ¿Qué va a marcar el límite, verdad? Cuando no vemos respuesta o solución a nuestra situación, ¿cómo podemos distinguir entre el tiempo de Dios y nuestra falta de fe? Esa es una pregunta. Esperar el tiempo de Dios y espero, me impaciento en el proceso. ¿Es acaso esa impaciencia una falta de fe? Posiblemente no, porque sigues esperando y sigues esperando y sigues porque conoces a Dios. ¿Qué hacemos en medio de nuestra vulnerabilidad? El proceso de humillación a Dios abre mucho para conocer cuán vulnerables somos. Es eliminar toda barrera y toda resistencia. Es conocer que Dios es soberano. Sentirse uno vulnerable es totalmente correcto porque Dios es quien tiene cuidado de nosotros. Diariamente nuestra fe es desafiada. Pero nosotros hemos tenido el privilegio de que Jesucristo nos ha mostrado el Padre. El Hijo de Dios vino y habitó entre nosotros y dio su vida para salvarnos, y habiendo sido levantado a los cielos, nos envió al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. El apóstol Pedro nos aconseja diciéndonos, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta lectura bíblica la consigues en 1 de Pedro 5, 6 y 7. Y les repito, ¿estás ansioso? ¿Estás pasando por dificultades? ¿No ves explicaciones? Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Confía. Otros que han vivido por fe, como el apóstol Pablo también nos enseña, en la epístola a los Hebreos 10, del 19 al 24, dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siendo el nuevo camino de vida el
Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Esta lectura nos dirige a la práctica del amor. Es ahí donde conseguimos consuelo de nuestros hermanos. Es ahí donde ponemos en práctica el amor de Cristo en nuestras vidas. Luego en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 1 nos afirma: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Si continúas leyendo todo el capítulo 11, es un relato de historia de fe bíblica que conduce a la salvación del alma. Poder conseguir una comprensión profunda, una revelación del Espíritu Santo de la fe, te pone en las manos de Jesucristo. En el tiempo de Job, eso es hace unos 4,000 años atrás, ¿verdad? Dios buscaba manera para invitar a los moradores de la tierra que le buscaran. Job terminó conociendo más a Dios en un proceso de fidelidad. Eso es un gran mensaje. ¿Quieres conocer más a Dios? Mientras más fiel le eres, más le conoces. En ese proceso de fidelidad, claro que vas a pasar aflicción. Así mismo nos lo dijo Jesucristo, ¿verdad? En el mundo pasarás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy Jesucristo nos ha abierto el camino para conocer a Dios. En una ocasión, uno de los apóstoles le dijo a Jesús, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? Eso se lo preguntó Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo como Salvador, estar en ese proceso de entrega, estar en ese proceso de ir cambiando nuestro carácter para parecernos más a Él y menos a como yo quiero ser. En ese proceso de negarnos a nosotros mismos, es entrar en ese proceso de ir conociendo cada vez más y más al Padre. Es un proceso de fidelidad. La fidelidad es necesaria para ejercitar la fe y ver manifestado a un Dios amoroso que a través del pacto de gracia con su pueblo desde siempre mantiene esa promesa constante de redimir una y otra vez lo creado, en constante fidelidad a su propósito. En toda esta exposición, lo más sobresaliente tiene que ver con una fe que nos hace fieles a un Dios que se mantiene fiel, y una esperanza y amor que nos permite nutrir la fe para vivirla. Los cuestionamientos de Job nos permiten un margen de duda razonable. Es humano hacerse preguntas, es humano uno decir: Dios mío, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿O por qué esto le está pasando a este ser querido mío? ¿Verdad? Dios conoce nuestra fragilidad humana. Lo más importante es poder afirmar que ese Dios se le conoce y cree a pesar de todo lo que suceda. Porque Dios permanece fiel y sigue manifestando su amor, ya que Él conoce nuestra condición humana. Recuerda que Jesucristo vino y sufrió en carne propia la aflicción. Sufrió desprecio,
sufrió el repudio de los suyos, pasó por todo lo que cualquiera de nosotros pasamos y mucho más. Job nos provoca a pensar y cuestionar, pero nos invita a creer en un Dios vivo, porque así encontrarás el camino de fe. Si fuéramos a resumir lo que hemos hablado hasta el momento, tenemos 4 puntos aquí. El texto nos plantea la queja de Job ante Dios por su sufrimiento. El tema de la retribución por el pecado está presente. Dios no responde ante las injusticias. A veces quisiéramos nosotros tomar nuestra justicia, hacerla nuestra. Las quejas subrayan el abandono y el olvido. Job reitera su fe en Dios, independientemente sus ojos vean o no vean lo que quisiera. ¿Cómo entender entonces la fe a partir de dudas y cuestionamientos que nos acechan? ¿Cuál es el margen de dudas razonables? ¿Cómo podemos distinguir la diferencia divina frente a nuestra increencia? Son preguntas en las que nosotros debemos reflexionar para crecimiento espiritual. Lo más importante en esta vida es podernos preparar para poder alcanzar la vida eterna. Y por último, el punto final es: el camino de la fe nos indica que creemos en un Dios vivo a pesar de todo. Aquí la fidelidad consiste en sabernos frágiles ante Dios, pero también aprender a confiar en Dios. La fidelidad a Dios que nos presenta este texto difícil se ve marcada por la propia fidelidad de Dios. Aunque pase lo que pases, Dios sigue siendo fiel. En ello descansa todo argumento que podamos plantear. Ese aprendizaje nos apoya. Aunque no sepamos del todo lo que nos acontece, aún en nuestro caminar por la fe, Job lo aprendió y lo afirmó. Nosotros y nosotras debemos aprenderlo y afirmarlo. De esta forma podremos confesar que nuestro Redentor vive, no importando la situación. Compartiré la oración final de esta lección para terminar con la reflexión. La resurrección de Cristo y su regreso por la iglesia nos mantiene firmes, no importando la situación que enfrentemos, porque sabemos que Dios nos ayudará hasta el día que lo veamos cara a cara. Oremos. Oh Señor, fortalécenos para que, nutridos y nutridas por su amor, mantengamos esa fidelidad a tu voluntad y los llamados que nos hace para creerte y servirte. Te pedimos que aumentes nuestra fe, afirmes nuestros pasos en camino a tu reino y animes nuestra esperanza cuando la adversidad nos aceche. Si flaqueamos en nuestra fe, levántanos. Si la tentación nos debilita, sosténnos. Sobre todas las cosas, muéstranos tu rostro de bondad y misericordia para que vivamos confiadamente hasta aquel día en que para siempre te veamos cara a cara. Mediante tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Y quisiera dejarles aquí al final con este himno que se titula Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor.